buenas tardes a todos. Saludamos formalmente en este día jueves 9 de marzo para este webinar de conciliación bancaria contable, con el enfoque contable. En nuestro relato va a estar Teresita Sepúlveda, que es instructor senior de la Academia Manager. Mi nombre es Ana María Barrera, instructor senior también de la Academia Manager. Vamos a estar en conjunto en esta presentación. Teresita. Bien, bueno, como bien comentaba Ana María, vamos a dar un enfoque contable. Vamos a revisar qué es la conciliación bancaria desde el punto de vista más contable, ¿ya? Porque hay muchos conceptos que, yo siempre digo, hay cosas buenas con el avance de la tecnología y hay cosas que lamentablemente en nuestra profesión como que perdemos la esencia. Entonces vamos a conversar un poquito de estos temas para ver qué es la conciliación bancaria a nivel contable y después al final obviamente vamos a ver cómo la podemos aplicar en nuestras soluciones ERP. Bien, entonces el día de hoy, nuestro temario, vamos a estar enfocado en contestar estas preguntas. La primera es, ¿cartola o contabilidad? ¿Quién tiene la razón? Es una pregunta muy común y ahí nos vamos a dar cuenta de algunas cositas y como yo les comentaba, por esto del uso de la tecnología y de los sistemas, de repente perdemos un poco el enfoque. Luego tenemos qué es la conciliación bancaria propiamente tal a nivel contable. Luego, ¿por qué se presentan diferencias? Vamos a ver que en el 99,9% de los casos se presentan diferencias. Luego vamos a revisar un paso a paso de un proceso de conciliación. Y finalmente vamos a ver cuál es el beneficio de automatizarla. Bien. Entonces vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera pregunta. ¿Cartola o contabilidad? ¿O banco versus contabilidad? ¿Quién tiene la razón? Comúnmente, cuando se habla del proceso de conciliación bancaria, se hace referencia a la cuadratura de la contabilidad con la cartola del banco. Uno comúnmente, como yo les comentaba, cuando hablamos de la conciliación bancaria, en el uso de los sistemas computacionales, los sistemas ERP, los sistemas contables, los sistemas de gestión, se considera que la conciliación bancaria es tomar la cartola del banco, cargarla en el sistema y cuadrarla. A nivel sistémico, claro, efectivamente, eso es el proceso de conciliación para el sistema, pero no necesariamente es el proceso de conciliación desde el punto de vista contable. ¿Por qué yo les digo yo que no es necesariamente el concepto de conciliación bancaria desde el punto de vista contable? El proceso de conciliación bancaria, cuando nosotros empezamos a conversar de él, ¿ya? Vamos a revisar que es un paso a paso, es una comprobación, es un proceso de validación, ¿ya? Y el proceso de validación nos quiere decir que van a haber partidas que van a estar registradas en la contabilidad que el banco no se va a enterar todavía y a su vez hay partidas que están en el banco que la contabilidad no se ha enterado. Y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que ni la cartola ni la contabilidad tienen la certeza absoluta, ¿ya? Porque el proceso de conciliación es un proceso de control, en la cual nosotros decimos, ok, vamos a revisar las dos informaciones, vamos a ver qué es lo que nos falta, lo vamos a regularizar para finalmente poder decir, ok, ahora nuestras cuentas bancarias, nuestras cuentas banco están consistentes. Bien. Entonces, esa es como la primera gran premisa. Ninguno de los dos mundos, ¿cierto? Ni el mundo de la cuenta corriente bancaria, ni el mundo de la contabilidad, van a tener la certeza absoluta. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta, que tiene directa relación con esta, que es, ¿qué es la conciliación bancaria? En sí es el proceso de comparación de los registros de las cuentas bancarias contables. Ya, cuando hablamos de cuenta bancaria contable, a mí siempre me gusta darle el apellido a la cuenta contable, por la sencilla razón de que malamente estamos tan acostumbrados a que las cuentas, en su mayoría, el tipo de cuenta que nosotros tenemos en nuestros bancos son cuentas corrientes, que comúnmente tendemos a decir, oh, hay que hacer la conciliación bancaria a las cuentas corrientes. Pero perdemos el foco, que finalmente es una cuenta contable, ¿ya? Que su auxiliar, por llamarlo de alguna manera, es una cuenta corriente en el banco, pero es una cuenta contable al fin y al cabo. Entonces, lo que hace este proceso de conciliación bancaria es un versus, ¿cierto? Y nos dice qué es lo que está registrado en el banco, qué es lo que está registrado en la contabilidad y qué nos falta en ambos mundos, ¿ya? En otras palabras, podemos definirla como el proceso que permite comparar los valores entre estos dos mundos, entre las cuentas bancarias que posee la empresa, como con el registro de los bancos, ¿bien?
es importante destacar que, que no es un proceso que legalmente nos obliguen a realizarlo. ¿Ya? No es que, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, como tenemos de las declaraciones de impuestos, de las declaraciones de leyes sociales, no tenemos una ley ni una obligatoriedad de hacer una conciliación bancaria. ¿Ya? La conciliación bancaria es netamente para poder buscar que nuestras empresas tengan una salud financiera. ¿Ya? Cuando hablamos de que tienen una buena salud financiera, nos referimos a que son empresas que como tengo el control, como llevo el control, sé perfectamente que no tengo mis cuentas bancarias sobregiradas, que tengo el líquido disponible para los futuros pagos que tengo que realizar. Entonces, todo este tipo de acciones, que son más que nada acciones administrativas, las tengo controladas. Y por eso hablamos que el proceso de conciliación bancaria es un proceso de control. Bien. Podríamos también, para los más puristas, decir que es una pequeña auditoría que podemos realizar, ya sea semanal, mensual, bimensual, todo de qué depende de cómo el banco a mí me emita las cartolas bancarias. También puede ser perfectamente que, si bien es cierto, el banco me emita a lo mejor 3 cartolas en el mes, yo por política empresa decido llevarla como una cartola mensual. Y agrupo las tres cartolas en una y llevo esa información. ¿Ya? Como yo les decía, como no tengo una obligatoriedad, no existe una legislación que me obligue, es un procedimiento interno que yo tengo que definir, pues, qué es lo que me queda más cómodo para cada uno. Bien. Porque yo también le hablo existen cartolas bancarias de cada 2 meses o las bimensuales, porque de repente tenemos cuentas bancarias que tienen menor movimiento, entonces el banco no se desgasta en emitirnos cartola todos los meses. ¿Ya? Comúnmente ocurre cuando trabajamos con cuentas corrientes en moneda distinta a la nacional. ¿Ya? Trabajamos con moneda en dólar, en euro, entonces de repente no tenemos tanto movimiento y el banco nos puede segmentar las cartolas. Como también puede haber un caso que también me ha tocado ver, que hay una empresa que tiene tal grado de movimiento que el banco toma la decisión de entregar las cartolas semanales, ¿ya? Porque no da como para generar una gran cartola a fin de mes, sino que se la va generando semanalmente por el volumen de información que maneja. Bien. Así que por eso le decía que este es un sistema de control. De acuerdo a lo comentado, es importante que este proceso se realice con la mayor frecuencia posible. Sí. Porque si transcurre mucho tiempo, es más complicado realizarla. A ver, cuando nosotros hablamos de realizarla con la mayor frecuencia posible, obviamente de acuerdo a la cantidad de volumen de información que yo maneje, la cantidad de tipos de movimiento que maneje. Aquí voy con el tipo de movimiento. Si yo soy una empresa de servicio, que tengo a lo mejor un valor fijo, ¿cierto? Un fijo que yo cobro, y un recurrente que cobro todos los meses, y a lo mejor a muchos clientes le cobro el mismo monto, me es muy complejo de repente poner a hacer análisis de una cartola bancaria, a lo mejor donde tengo que en la misma fecha tengo la misma fecha y el mismo valor del movimiento n veces. No es lo mismo cuando trabajo con valores que son prácticamente absolutos, que por ejemplo hago ventas de producto y comúnmente nunca una venta va a ser similar a otra. Entonces tengo los valores distintos. ¿Ya? Entonces en eso también tengo que ver cuál es esta complejidad. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces podemos dejar pasar a lo mejor malamente 3, 4 meses y esto nos va a provocar que a 3, 4 meses a lo mejor no tengo la información tan en la memoria, no la tengo tan fresca y por lo tanto me va a ser mucho más difícil realizar mis análisis. ¿Ya? También, como yo les comentaba, podríamos llamarlo una buena práctica realizarlo de forma frecuente. ¿Para qué? Para saber que mi salud financiera está buena, ¿cierto? Está estable. Cuando yo dejo pasar mucho tiempo, puede pasar que pierdo el control. Y al perder el control, paso a tener una salud financiera a lo mejor no tan buena y empiezo a tener que, por ejemplo, pagar intereses de más por sobregiros o por tener que pedir préstamos de capital de trabajo para poder hacer las coberturas de mis obligaciones en el corto plazo. Entonces, es muy importante, como yo les decía, este es un instrumento de control que me permite controlar la parte financiera de mi empresa. Nunca nos olvidemos que siempre hay un dicho que se habla a nivel financiero, que toda empresa que quiebra, a la larga no quiebra por el largo plazo, sino por el corto plazo, que es donde no tenemos el poder de trabajar, no tenemos capital de trabajo necesario. Bien, así que es muy importante tener controlado nuestras cuentas bancarias. Hoy en día la cuenta bancaria podemos decir que el 90% del manejo del
efectivo que manejan cada una de las empresas. Antiguamente, en las contabilidades más antiguas se trabajaba con la cuenta caja. Hoy en día, cada día se ocupa muchísimo menos la cuenta caja y los bancos han pasado a tomar ese protagonismo propiamente tal. Bien, así que aquí hemos contestado entonces qué es la conciliación bancaria. ¿Por qué se presentan diferencias? Yo les comentaba al principio en la introducción que el 90-95% de las veces nos vamos a encontrar con diferencia en la conciliación. Cuando alguien me diga yo no tengo diferencia, lo felicito porque significa que lleva su contabilidad al día y completamente en línea, ¿ya? ¿Por qué se presentan las diferencias? Porque comúnmente existen registros en la contabilidad que no necesariamente van a coincidir de inmediato en la cartola bancaria y viceversa. También van a haber movimientos en la cartola bancaria que no van a estar registrados de manera automática en la contabilidad, ¿ya? El objetivo del proceso de conciliación bancaria no busca que todo cuadre, ese sería el mundo ideal, sino todo lo contrario, es una herramienta de control para detectar las diferencias, ¿ya? Si todo cuadrara a la primera y sin ningún problema estaríamos todos felices, pero comúnmente no ocurre así. ¿Cuáles son las principales razones de las diferencias que tenemos? La primera la vamos a ver desde el punto de vista que son registros que van a estar en la contabilidad, por eso dice contabilidad sí, banco no, y el banco aún no se entera. ¿Cuál es el caso más, como el ejemplo más importante de este rubro? Son los cheques girados y no cobrados. El cheque girado y no cobrado es un tecnicismo muy contable, es un lenguaje muy contable. Yo se los voy a llevar a un lenguaje más coloquial, los cheques a fecha. ¿Ya? Sabemos que legalmente no existen, pero en la práctica se ocupan, ¿ya? Entonces, a esos cheques a fecha, ¿cierto? Que son cheques que hemos girado, pero no se han cobrado, son los que van a estar presentes en la contabilidad, porque en la contabilidad yo pagué, por ejemplo, a un proveedor, di de baja la deuda con mi proveedor y activé un cheque girado y no cobrado. Pero si ese cheque, por ejemplo, es a 30 días o a 60 días, el banco no se va a enterar hasta que transcurran los 30 días o los 60 días, siempre y cuando mi proveedor me respeta la fecha, ¿ya? Recordemos que si el día de mañana yo llevo el cheque, el banco tiene la obligación de pagarme, ¿ya? Entonces, ese es el claro ejemplo de aquellos movimientos que en la contabilidad sí van a estar registrados y en el banco no. Bien. Hoy en día también estamos bajo una tendencia en la cual los cheques están más en desuso, ¿ya? Igual aún se ocupan, ¿ya? No es que estemos hablando que ya no se ocupan, aún se ocupan en menor medida, ¿ya? Antiguamente, yo le estoy hablando 5, 10 años atrás, los cheques eran un gran rubro dentro de nuestra contabilidad. Entonces era mucho el manejo de cheques. ¿Bien? Por otra parte, el otro gran caso de aquellos que provocan descuadres son los cargos bancarios no contabilizados. Aquí ustedes van a encontrar razón de que muchas veces ocurre que nosotros al momento de generar nuestra cartola bancaria en nuestro banco, nos enteramos de las comisiones bancarias, de los intereses, pero rara vez nosotros, antes de hacer el proceso de conciliación, hemos recibido la factura del banco y la hemos contabilizado. Sino que prácticamente nos damos cuenta de estos cobros cuando estamos haciendo la conciliación de la cartola, ¿ya? Vamos aquí a hacer voy a empezar a lo mejor a cambiar un poco la palabra. Yo les voy a hablar de la conciliación de la cartola. Cuando yo les hable de la conciliación de la cartola, me refiero al proceso que vamos a hacer en nuestro sistema, cuando nos vamos a cuadrar a la cartola, ¿ya? ¿Por qué a mí me gusta hablar de cuadratura de cartola? Por lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando hablamos de conciliación bancaria propiamente tal, es el análisis que hay detrás. Cuando yo tomo mi cartola y digo, ¿cuáles son las partidas que no están en el banco? ¿Cuáles son las partidas que no están en la contabilidad? Cuando yo hago el proceso, en el sistema me estoy cuadrando a la cartola, ¿ya? Así que ahí vamos a aclarar un poquito para no confundirnos con los conceptos. A mí siempre me gusta cuando enfoco los temas desde el punto de vista más contable, aclarar los conceptos porque muchas veces con el uso frecuente del sistema empezamos a adquirir como que el concepto que ocupa el sistema necesariamente es el contable y muchas veces no es el contable porque es el sistémico, ¿ya? Sí, por eso hago esa aclaración. Entonces, estas son las principales características del por qué se presentan diferencias, ¿ya? Como yo les comentaba, comúnmente el 90% de las veces, incluso puede ser más, nos vamos a encontrar con que generamos la cartola, sacamos la cartola, nos empezamos a hacer la cuadratura de la cartola y nos damos cuenta que aparecen comisiones bancarias. Nosotros decimos, ¿por qué si en el banco, en la cartola del banco, me dice que tengo un saldo de 100.000,
según mi libro mayor, ¿cierto? Del libro banco, me dice que tengo 20.000. Ah, porque tengo unos cheques a fecha. Perfecto, ahí puedo hacer mi análisis. Ahí estoy haciendo la conciliación bancaria. ¿Ya? Hay un concepto que a lo mejor algunos de ustedes también escucharon, que comúnmente cuando se habla del concepto conciliación bancaria, se habla de la conciliación bancaria propiamente tal, que es este análisis que yo les estoy comentando, y la conciliación aritmética, que es simplemente cuando yo hago la suma y resta. ¿Ya? Por eso se llama aritmética. Si ustedes se fijan, cuando ustedes generan los informes dentro de los sistemas, al final todos nuestros sistemas les dicen cuánto fue el monto de cargos, cuánto fue el monto de abono, cuánto era el saldo del banco y cuánto el saldo cartola, y ahí ustedes hacen la suma y la resta y les da el saldo de la cartola. Y esa es la suma aritmética, la conciliación aritmética de suma y resta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener estos distintos conceptos. Yo se los estoy agrupando y explicando para qué vamos a ocupar cada uno de ellos. ¿Bien? También yo les comentaba un poco que nosotros vamos a trabajar en base al libro mayor, ¿cierto? El libro mayor de la cuenta banco. Pueden ser los distintos bancos con los cuales nosotros operamos. Los más antiguos, yo alcancé a estudiar con esa lógica, por eso también lo comento, vamos a recordar que hoy en día para nosotros es muy común trabajar la conciliación bancaria, ya sea en un Excel o en nuestros sistemas de gestión. Pero antiguamente ustedes se pueden recordar que usábamos un libro auxiliar manual que se llamaba libro banco, que íbamos a la librería y lo comprábamos. Y en este libro banco nosotros, por ejemplo, dejábamos registrado todos nuestros cheques a fecha, todos nuestros depósitos que íbamos a hacer al siguiente día, y ahí nosotros íbamos controlando. Y ese libro auxiliar, ¿cierto? Que llevábamos un registro físico, nos ayudaba a hacer nuestra conciliación bancaria. Por eso yo les decía al principio que una de las desventajas que para mí tiene de repente el uso tanto de tecnología es que perdemos la esencia del análisis más puro, el análisis más purista, ¿ya? Que es, por ejemplo, tomar cuántos son los cheques girados y no cobrados, y cuántos son los vencimientos que vienen a 30, 60, 90, y ahí todos nosotros los teníamos con nuestros libros auxiliares. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el por qué se presentan estas diferencias cuando hablamos de nuestro proceso de conciliación bancaria. Vamos a pasar a la siguiente. El paso a paso del proceso de conciliación. Aquí nosotros vamos a hablar de nuestras 4 etapas. Cuando hablamos del proceso de conciliación bancaria como proceso contable, como proceso administrativo, vamos a definir que existen 4 etapas. La primera, las 2 primeras pueden ser en el orden inverso. Da lo mismo en qué momento haga cada uno de estos análisis. ¿Ya? Primero es analizar la cartola bancaria y el análisis del libro mayor. Como yo les digo, da lo mismo cómo haga el orden, lo importante es que haga ambos análisis. ¿Por qué yo comúnmente hablo de primero hacer el análisis de la cartola y luego el del libro mayor? Es por un orden lógico. Cuando yo emito la cartola bancaria desde mi banco, yo tengo todos los movimientos que ya están registrados en el banco. Me es más fácil por saber partir con esta, en la cual yo no tengo tanto control como sí lo tengo con los registros que tengo en mi libro mayor, porque son las contabilizaciones que hemos ido realizando durante el transcurso del tiempo que estamos analizando. Y por lo tanto, tiendo a pensar que tengo mayor controlado, tengo mayor control sobre ellos. Bien, entonces tengo mi análisis de la cartola bancaria, en donde vamos a identificar cuáles son las partidas que efectivamente están contabilizadas, cuáles no. Eso es lo más importante. Cuando yo hago el análisis del libro mayor y de la cartola bancaria, lo que yo estoy buscando es detectar cuáles son las partidas contables que no están registradas en ambas partes. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos hecho nuestro análisis, vamos a ir a ver las contabilizaciones faltantes. Vamos a tomar nuestra cartola, vamos a tomar el reconocimiento de todas aquellas partidas que en el banco ya nos descontaron o nos abonaron, pueden ser para ambos casos, y que yo no he registrado en la contabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer la regularización y el registro de esos comprobantes contables. ¿Bien? Entonces tengo que hacer el reconocimiento de mis gastos, por ejemplo, gastos bancarios, y hacer la rebaja en mi cuenta banco. Entonces ahí vamos a quedar regularizados. Por otra parte, al hacer el análisis de mi libro mayor, tengo que ver, yo como política empresa he decidido que los cheques que yo giro, ¿cierto? Los cheques a fecha, los conservo en la cuenta banco o creo una cuenta auxiliar de los cheques girados y no cobrados y lo extrapolo de mi cuenta banco para que mi cuenta banco me cuadre con la cartola.
Ojo, va a depender siempre de cómo sea la política, es si cuadra o no cuadra la cuenta banco contable con la cuenta corriente en la cartola. ¿Ya? Alguien me puede decir, yo llevo los cheques a fecha en la misma cuenta y en el análisis lo especifico, perfecto, no tiene por qué cuadrar con la cartola. ¿Ya? Por eso yo al principio partía con la pregunta de cartola o banco, ¿quién tiene cartola o cuenta contable? ¿Quién tiene la razón? No necesariamente uno de los dos tiene la razón. Ya, todo va a depender del análisis que realicemos. Recordemos que una de las grandes características que tiene la contabilidad es que no es una verdad absoluta. ¿Ya? Todo va a depender del criterio. ¿Bien? Así que eso siempre tenemos que tenerlo presente. Y finalmente, la última etapa es el análisis de saldo. Cuando me refiero al análisis de saldo, estoy hablando un poco de lo que yo les comentaba, esto de la conciliación aritmética, de ver, ok, ¿cuántos cargos tengo? ¿Cuántos abonos tengo? ¿Cuánto era el saldo inicial? ¿Me cuadra con el saldo final? El saldo final que estoy presentando, ¿cuál es? ¿El de la cartola? No, estoy presentando una única cuenta, entonces tengo que rebajar los cheques girados y no cobrados o sumarlos si quiero cuadrarme con la cartola. Todo ese tipo de análisis también lo tenemos que realizar y es parte del proceso. ¿Bien? Entonces, muy importante tener claro estas 4 etapas. También es importante recordarlo porque, como yo les decía, la conciliación bancaria es un proceso bastante mecánico. Como estamos acostumbrados a hacerla prácticamente en el día a día, una vez a la semana, una vez al mes, muchas veces lo hacemos de forma de inercia, pero perdemos el foco del análisis. Y el análisis a la larga es lo más importante, porque si yo analizo cuando estoy haciendo la conciliación, posteriormente, cuando tenga que presentar mi estado financiero, voy a desgastar muchísimo menos tiempo en hacer el análisis de la cuenta, porque voy a tener claramente a qué se trataron cada una de mis partidas. ¿Bien? Así que es muy importante que siempre tengamos el espacio del análisis. Por eso ustedes se fijan, de las 4 etapas del paso a paso, a 3 yo le puse análisis. ¿Ya? Como yo siempre les comento a los que ya me conocen hace más tiempo, yo soy de profesión contador auditor, entonces tengo la deformación, como yo siempre digo, de todo me gusta analizarlo previamente para que después salga todo de forma limpia. ¿Ya? Así que por eso yo hago mucho hincapié en el análisis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro paso a paso de nuestro proceso de conciliación bancaria. Finalmente, vamos a revisar cuál es el beneficio de automatizarla. Si ustedes se han fijado, mientras hemos ido en la presentación, yo he ido dando algunos tips del por qué puedo decir que a lo mejor hay cosas que hemos perdido con la automatización. ¿Ya? Yo siempre lo miro desde el punto de vista no que esté en contra de los sistemas, todo lo contrario. Me gusta automatizar las cosas, pero no me gusta perder lo importante. Para mí, automatizar los procesos a nivel administrativo. ¿Por qué busco automatizar los procesos a nivel administrativo? Para ganar tiempo para poder hacer los análisis. Porque los análisis son los que le dan valor a nuestro trabajo. Y al final van a ser los que nos van a ayudar a entregar información más útil para la toma de decisiones, que es la finalidad de la contabilidad. Bien, entonces, ¿cuál es el beneficio? Optimizar tiempo administrativos que pueden ser utilizados para los análisis. Un poco lo que les estaba comentando. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que un sistema, un software, ya? Nos gusta mucho usar la palabra software, pero llevémosla a chileno, sistema. ¿Qué es lo que tiene que incluir que nos permita ayudar en este proceso administrativo? Lo primero, y es fundamental, es que nosotros podamos escoger qué cuenta bancaria vamos a conciliar, porque no vamos a conciliar no vamos a tener una sola cuenta para todas nuestras cuentas corrientes juntas. No, tenemos que tener una cuenta contable por cada una de nuestras cuentas bancarias. Cada una de nuestras cuentas corrientes, nuestras cuentas vistas. Posteriormente, tenemos que tener cuáles son los movimientos que están conciliados y cuáles no. ¿Ya? Entonces, nosotros comúnmente en los sistemas, todos nuestros sistemas de gestión, ustedes siempre cuando vean el proceso de conciliación bancaria, ustedes van a encontrarse con que la pantalla está dividida en 2 partes. Los movimientos conciliados y los movimientos no conciliados. ¿Bien? Luego también nos tiene que permitir desconciliar movimientos de las cartolas. ¿Qué palabra más rara, desconciliar? Alguien me podría decir, ¿es la anulación de una conciliación? Sí, perfectamente lo puedo entender como una anulación. En el fondo es un poco lo que les comentaba del ejemplo cuando yo tengo empresas de servicio. Cuando yo tengo empresas de servicio, a lo mejor tengo tantas partidas que corresponden al mismo monto que la partida que concilié con el movimiento no era la que correspondía. Entonces tengo que desasociarla, ¿cierto? Desconciliarla y poder asociar la que le corresponde. Por otra parte, también es muy importante
que nuestros sistemas tengan la facultad de que nosotros podamos tener segmentado el monto. Aquí voy con el segmentado del monto. Por ejemplo, si yo tengo un documento que estoy pagando, una factura de compra, por 100.000 pesos, a lo mejor esa factura yo la hice con 3 cargos. La pagué en 3 cuotas, por ejemplo. O la pagué de 3 formas distintas. Y por lo tanto voy a tener 3 movimientos en mi cartola que son los que a la suma me da 100.000 pesos y voy a poder conciliar con esta gran cuenta que tengo como contrapartida del documento. Entonces tengo que tener esta facilidad de poder asociar un movimiento de la contabilidad con varios movimientos de la cartola o a la inversa, varios movimientos de la contabilidad contra un movimiento de la cartola. Ya tengo que tener esta posibilidad de hacer el uno a varios o del varios a uno, ¿ya? A nivel más técnico. Bien, y lo más importante, el último punto para mí es el más importante, entrega de informes de conciliación bancaria. Porque como yo les comentaba, los sistemas nos van a entregar un informe que nos va a decir si la cartola está cuadrada o no. Pero recordemos que yo les comentaba al principio que la conciliación bancaria contable no es cuadrarnos a la cartola, es hacer el análisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo busco al ingresar al sistema la cartola? Tener toda mi información junta. Entonces yo el día de mañana estoy haciendo análisis, no necesito volver a entrar al banco. Tengo la información en mi sistema. Tengo todos mis movimientos, ya sé que a nivel de nuestro sistema de gestión tengo toda la información tal cual como la tengo en el banco. Entonces, solo en un sistema yo puedo hacer todo el trabajo y todo el análisis de mi conciliación. Entonces tengo todo el detalle y es importante también que en estos informes a nosotros nos digan cuáles son las partidas que no están conciliadas pero están pendientes en la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque pueden estar los cheques a fecha girados, pueden haber a lo mejor otros abonos, pero tengo que tener la facultad de poder diferenciar que no pertenezcan a otra cartola, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante cuando definimos el rango de tiempo, ¿ya? Sobre todo aquellos que trabajan con cartolas semanales, ¿ya? Los que trabajan con cartolas mensuales es más fácil tener el control porque segmento al mes. En cambio, cuando trabajo con la cartola semanal es más difícil, ¿ya? Sobre todo por la cantidad de volumen que puedo manejar, ¿bien? Entonces, importantísimo que también tengamos eso claro. Entonces, eso es como lo básico que debería tener cualquier sistema para poder ayudarme a automatizar el proceso de conciliación bancaria. Bien, ahora voy a hacer una pequeña pausa. No, en realidad aquí le pongo pausa comercial, pero es simplemente para recordarles cuáles son nuestras soluciones ERP. Nuestras soluciones son Manager ERP, también conocido por los más antiguos como Manager Time, ¿cierto? Flexline ERP y Manager Más, nuestro sistema 100% web. Así que, para que ustedes siempre, por eso ustedes se fijan, yo en todo momento hablaba del sistema en general. Ya, también es importante destacar, nuestras 3 soluciones cuentan con la automatización de la conciliación bancaria. Por eso al principio les decíamos que cuando nos hicieron una pregunta, ojalá nos indicaran cuál de nuestras soluciones ocupaban para poder decirles cuál es la respuesta acorde a cada uno de ellos. Porque también sabemos que cada una de nuestras soluciones es un mundo distinto, ¿ya? Así que muy importante para que lo sepan. Bien, tenemos... Teresita, en el chat, a propósito de nuestros sistemas, nuestras soluciones, y que algunos ahí ya estaban adelantando preguntitas enfocados precisamente en su sistema, les dejé también un link, cada uno identifique su sistema y puede ingresar a nuestro centro de ayuda, donde justamente está un artículo relacionado con la conciliación bancaria, obviamente, para cada uno de los sistemas. Si los miran todos van a ver que son distintos. Sí. Ya, así que ahí tienen toda la información necesaria. Vamos con una pausa comercial y luego volvemos a las preguntas. Perfecto. Bien, entonces les voy a compartir un pequeño video de nuestra academia, sobre todo a los nuevos, para que sepan cómo es nuestra forma de trabajar. Nosotros, como les comentábamos al principio, tenemos 2 modalidades. La modalidad de los webinars, que son estas charlas que les damos una vez a la semana, pero también tenemos todo nuestro contenido que son cursos
grabados que ustedes pueden tomar todos gratis en los tiempos que ustedes estimen convenientes. Solo tienen que registrarse en nuestra plataforma. Y eso es lo que les vamos a mostrar a continuación. Para ingresar a la plataforma de nuestra academia, iremos en internet a academiamanager.cl. Muy importante destacar es sin www. Ingresaremos en el portal de bienvenida de nuestra academia. En la parte inferior encontraremos los accesos directos a los centros de ayuda y al centro de atención de nuestro soporte. Adicionalmente, en la parte inferior veremos los cursos destacados, donde principalmente veremos los cursos que vienen a continuación o los últimos que se han dado desde la academia. En la parte superior tenemos en la opción de menú los cursos disponibles de cada uno de nuestros ERP, además de los teóricos, nuestros seminarios, webinars, tutoriales y en el Aprende Más ustedes podrán contar con cursos de otras índoles como desarrollo personal, Microsoft Office o negocios, por ejemplo, cómo crear una tienda virtual. Es muy importante destacar que todos nuestros cursos son de carácter gratuito, ¿ya? Ustedes no deberán cancelar nada para poder acceder a ellos. Para registrarse solamente deben ir acá a la opción Regístrate, completar los datos básicos y con esto ya cuentan con un acceso a nuestra plataforma. Luego iremos a Ingresar, donde nos solicitará el usuario o email. Es importante que el usuario es la parte anterior al arroba de nuestro correo. Por ejemplo, en este caso yo ingresaré mi usuario y mi contraseña. Una vez que hemos registrado nuestros datos, iniciamos sesión. Al ingresar en nuestra plataforma, contaremos con nuestro perfil, donde podemos ver nuestra foto, nuestro cargo si es que lo hemos creado. Acá vemos nuestra biografía, donde podemos agregar todos nuestros datos como profesión, experiencia laboral o alguna descripción. Adicionalmente podemos ver mis cursos, donde veremos nuestro progreso, cuáles son los cursos que estamos tomando actualmente o los cursos que ya se encuentran terminados. Para aquellos cursos que ya se encuentran terminados, nos daremos cuenta que tenemos la opción de ver certificado. Es muy importante destacar que ustedes mismos pueden generar sus certificados la cantidad de veces que estimen conveniente. Simplemente deben seleccionar ver certificado. El sistema cargará y le decimos descargar como PDF. Se abrirá de inmediato la descarga. Una vez descargado nuestro certificado, lo podemos visualizar. Muy importante destacar, nuestro certificado cuenta de 2 páginas. En la primera página es el certificado propiamente tal. Y en la segunda ustedes contarán con un detalle de cuáles fueron los objetivos del curso y todo el contenido que ustedes aprobaron. Luego pueden ver los cursos que están en estado de avance. Entonces pueden ingresar en ellos y seguir con su curso. Tan simple le dan continuar. Y de esta manera el sistema cargará el capítulo en el cual ustedes van y seguirán viendo cada uno de los videos. Muy importante destacar, nuestra plataforma va marcando su progreso de forma automática. Si necesitan hacer alguna pregunta a alguna de las instructoras, tan simple como van en la sección de preguntas, escriben la pregunta y será atendida en la brevedad por nuestras instructoras. Adicionalmente, si ustedes desean, pueden tomar apuntes en la sección de notas y estos posteriormente pueden ser impresos. De esta manera tienen toda la información en la plataforma. Para registrarse a un nuevo curso, tan simple como tienen que ir a la opción Cursos, por ejemplo Manager Más, seleccionan el curso al cual quieren registrarse y le va a dar la opción de suscribirse. Te da el suscribirse y automáticamente el curso va a ser asignado en su perfil. Y aquí pueden empezar a desarrollar su curso. Importante destacar, todos nuestros cursos tienen una duración de 10 días. Ustedes tienen 10 días para poder desarrollarlo. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, se me activó una nueva notificación donde me da la bienvenida al curso en el cual me he suscrito. De todas formas, estas notificaciones también llegarán al correo electrónico registrado. Esa es la forma de operar con nuestra plataforma. Ante cualquier duda o consulta, no duden en contactarnos a admacademia@manager.cl.
Una vez que finalices tus cursos, no olvides pasar por la pestaña de reseñas, en donde podrás dejarnos tu opinión clasificando de 1 a 5 estrellas y cuál es la opinión que tienes de nuestro curso. Es muy importante tu retroalimentación. Bien, ahí como vieron estábamos pasando nuestro aviso comercial. Vamos a ir entonces ahora a la sección de preguntas. Vamos a partir acá con algunas que tenemos. Jacqueline nos dice, en cuanto a los reportes, me interesa un reporte anual, al 31 del 12, que me muestre las cartolas X que no tiene X monto por conciliar. Es decir, el monto total de la cartola que no están conciliada. Hacemos conciliaciones diarias. A ver, entiendo que Jacqueline me comenta que hacen conciliaciones varias y a ella le interesaría como una forma de control tener un informe en la cual le diga cuáles son sus cartolas que no están 100% listas, o sea, no están con el OK ni conciliadas. ¿A eso te refieres, Jacqueline? A ver si nos puedes comentar un poquito porque me parece un requerimiento muy interesante. Patricio nos comenta acá. Hola, yo tengo Manager Más, perfecto. Y me parece extraño que el informe de conciliación que arroja el sistema muestra todas las partidas conciliadas, pero no arroja un informe en donde diga, por ejemplo, saldo contable, cheque girado y no cobrado, hasta llegar al saldo de la cartola bancaria. Se los pregunto porque en todas las auditorías piden este tipo de documento, informe. Patricio, efectivamente el informe de conciliación que entrega Manager Más lo que hace es que al final te muestra solo el saldo del banco, cuánto fue el monto de cargos, cuánto fue el monto de abono y el saldo de la cartola. Pero como yo les comentaba, no muestra la sumatoria de los cheques girados y no cobrados. ¿Ya? Entonces eso también es una observación bastante interesante, Patricio, que vamos a poder considerar al área respectiva. ¿Ya? Porque una muy buena observación, porque como tú bien dices, sí, es un registro de auditoría completamente válido. O sea, una de las primeras cosas que uno revisa son los bancos. ¿Ya? Vamos a ver otras preguntas que tenemos por acá. Daniel nos dice, hola, ¿cómo parto con la conciliación bancaria en marzo? ¿Debo ingresar a alguna cartola ficticia para calzar los meses anteriores? A ver, Daniel, más que cartola ficticia, lo que podrías hacer es cargar la cartola de enero y cargar la cartola de febrero y hacer el proceso. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? No tenemos la limitante de que si estamos en marzo solo puedes conciliar marzo. Así que no hay problema con eso. Ya, ahí, como bien Ana María te comentaba, es importante cuál es el número de cartola que vas a poner. Algunos ocupan la misma número que nos entrega el banco, otros ocupan el mes y así ustedes pueden ir manejando eso. Francisca nos dice, hola, ¿se pueden conciliar movimientos en finanzas, en tesorería desde Manager Más? Francisca, cuando me dices movimientos de finanzas en tesorería, ¿te refieres a aquellos movimientos que tú ingresas a través de un comprobante manual? Si lo puedes ver en la conciliación bancaria, si es así, sí. ¿Ya? Si esa era tu pregunta, sí. Cualquier movimiento que tú ingreses que tenga como tipo de documento un tipo de documento de tipo bancario que esté asociado a una cuenta contable que tiene asociada una cuenta corriente o una cuenta banco, ¿cierto? Una cuenta corriente, una cuenta vista, vas a poder visualizarlo en la conciliación bancaria. ¿Ya? No hay problema con eso. A ver, Mauricio nos dice, tengo contratado Manager Más. En la capacitación me indicaron que debía partir con saldo cero al 1 de enero del 2023. Sin embargo, cuando importé la cartola me indicó que el saldo inicial no cuadraba con el saldo final, por los movimientos registrados. A ver, Mauricio, la validación que hace el proceso de conciliación es que va a validar que cuando tú cargas una cartola bancaria, cualquier cartola bancaria de cualquier banco, vamos a tener siempre el saldo inicial y el saldo final. Cuando hace el proceso de importación, valida que cuadre con estos dos valores. ¿Ya? Adicionalmente, vamos a validar contra el saldo anterior. Si en este caso tú estabas recién partiendo en enero, efectivamente tu saldo era cero, pero la validación va a ser contra el saldo inicial que tú estás indicando en la cartola. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahí podríamos después, si quieren, nos manda una consulta más específica con el ejemplo para que lo podamos revisar en detalle.
Daniel nos dice, ¿y si lo hiciera así desde enero a la fecha? ¿Debo ingresar alguna apertura igual, saldo inicial al 31 del 12 a partir de enero? Para proyectar la cartola tengo un formato especial. Claro, ahí va a depender, como bien comentaba Ana María, va a depender del tipo de cartola. Efectivamente, lamentablemente no tenemos digo, no lamentablemente por nosotros, lamentablemente a nivel de cartolas de los bancos no tenemos un estándar. En el mismo banco de repente tenemos hasta 10 formatos distintos, ¿ya? Así que hay que trabajar mucho con la cartola propiamente tal que cada uno de nosotros trabaja. Efectivamente, Daniel, tienes que pedir cuál es el formato que necesita el banco para que tú lo puedas entregar y así nuestra área técnica te lo evalúa y dice si corresponde a alguno de nuestros formatos existentes o si hay que construirlo. ¿Bien? Mauricio nos dice, Manager Más, ¿puedo hacer conciliación automática varias veces para el mismo periodo? Claro, lo que tú vas haciendo, Mauricio, es que vas reemplazando la cartola. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la cartola por ejemplo, el mes de marzo, yo, por ejemplo, puedo cargar la cartola el día de ayer hasta el 8 de marzo con todos los movimientos. Me va a conciliar lo que corresponde. La puedo volver a cargar el día de mañana con el resto de los movimientos y va a ir haciendo las conciliaciones respectivas. Recordemos que uno de los pequeños peros que tiene la conciliación automática es que cuadra por monto, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener la precaución, sobre todo cuando trabajamos con montos muy iguales, ¿ya? Ojo con eso. Creo que ahí teníamos todas las preguntas que nos habían dejado. Vamos al chat. Sí, en el chat también aparecieron algunas preguntas. De hecho, Francisca te había respondido de la contabilización del movimiento en Manager Más. Si estaba contabilizado, si debe hacerse por tesorería o puede hacerse también por contabilidad. Recordemos que todos los procesos de pagos o recaudación se pueden hacer por ambos lados. Lo que pasa es que siempre los procesos de tesorería están nativamente para que el proceso sea más fácil, sobre todo para aquellos usuarios que no son contables, ¿ya? Porque siempre recordemos que cuando tenemos que hacer el ingreso de un comprobante contable, necesitamos un poco más de conocimiento contable. Vamos a ver, ¿tenemos otra pregunta por acá? Mario nos pregunta si puede tener un tutorial. Tenemos tutoriales. Manager RP, tenemos. Así que puede ir a consultarlo. En el centro de ayuda los encuentran, ¿cierto? Sí. Karen y Andrea preguntan algo similar, tienen los managers distintos, pero es algo similar. Hablamos de las cartolas. ¿Ya? En el caso de Manager Time, la cartola depende del banco y del formato del banco. Manager Time posee algunas alternativas de formato, ¿cierto? Que la pueden consultar ahí en el centro de ayuda. Y eso tienen que compararlo con el formato del banco. Lamentablemente el banco muchas veces, y ese es el problema que también teníamos, lamentablemente cambia cada rato las posiciones o tiene distintas versiones de formato y eso hace imposible de repente estar actualizados a lo que el banco pide, ¿ya? A diferencia de lo que pregunta Karen, en Manager Más tenemos un formato estándar con las distintas alternativas según como quiera una cartola más completa o menos completa con análisis o sin análisis y esa es la alternativa. En el caso de Flexline también tiene cartola según el banco, pero siempre tienen que corroborar primero el formato del banco versus lo que tenemos como sistema, porque, como les indicaba, muchas veces hacen actualizaciones y los bancos, no nos avisan, ¿sí? Nosotros nos enteramos para poder hacer las correcciones muchas veces porque ustedes nos dicen, oye, el banco cambió o tiene este formato o agreguen este formato, ¿cierto? Con eso ahí cubrimos varias preguntas, me parece. Pamela nos dice, si se puede conciliar un movimiento de traspaso, egreso o ingreso versus dos movimientos de la cartola, usamos Manager Más. Sí, Pamela, como yo les comentaba al principio, una de las características que tiene que tener un sistema es que me pueda permitir hacer dos movimientos contables contra uno de la cartola o dos de la cartola o N cartola contra uno en movimiento contable. No hay ningún problema con eso. Ojo, si ocupas Manager Más, fíjate que la cartola, el proceso de conciliación bancaria tiene una característica
que tú en la sección que tú tienes que marcar para, por ejemplo, marcar los 2 movimientos, tiene que tener, esto es un tip muy específico, pero tiene que tener la opción de tener los checkbox, cosa que tú marques los movimientos. Si no te aparece, al medio hay unas flechitas a la izquierda y a la derecha. Tú lo aprietas y se invierte esa acción. Entonces ahí tú puedes seleccionar N movimientos de un lado o N movimientos del otro. Ya es. Claro, ahí Pamela dice de cuadrado a círculo. Es de cuadrado a círculo la pequeña diferencia. Exacto. El círculo es 1 y el cuadrado pueden ser varios. Eso es. Exacto. Y tienes en el medio las flechitas que puedes invertir ese orden. Y por lo tanto, en el fondo, si tienes un movimiento en el banco, pero varios contabilizados, también puedes hacer ese registro. Perfecto. A ver, Sebastián nos pregunta, ¿existe alguna manera en la cual se pueda cargar la cartola mensual con sus movimientos y no digitar los movimientos uno a uno? Sí, Sebastián, lo que pasa es que, a ver, vamos a aclarar un concepto ahí. Cuando nosotros hablamos de digitar los movimientos, es cuando nosotros estamos haciendo los movimientos a nivel de registro contable. La cartola propiamente tal, yo hago una importación y las cargo todas. Y después lo que hago es este match, esta validación. La contabilidad tiene todos los movimientos que dice la cartola, ya ahí hago el cruce. ¿Ya? Mira, Pamela nos está complementando acá. Cambio el cuadrado a círculo, ¿ya? Sí lo uso. Pero si están ingresados en distintos días. Sí. Ah, ya. Claro, ahí es más complejo. Sobre todo si trabajas con cartola diaria. Pero si no, acuérdate que en el rango de fecha podría mostrarte los movimientos. No tendrías que tener problemas. Lo que pasa Si es es que la misma cartola. Claro, si es la misma cartola no hay problema. Exacto. Aquí en las preguntas, Juan Guillermo. Ya, dame un segundo antes que se me pase la de Andrés, que dice, ¿solamente se pueden conciliar cuentas bancarias o se pueden conciliar otra cuenta contable que sea considerada analítica en el sistema? No, solamente cuentas bancarias, Andrés. La cuenta contable está asociada, está marcada como que usa análisis, y ese análisis está asociado a la tabla de cuentas corrientes. Ya hace ese match y ahí la pueden visualizar en la conciliación. ¿Ya? Por si acaso. Es que Andrés y Juan Guillermo preguntaron lo mismo. ¿Eran Perfecto. compañeros? ¿Son compañeros entre ustedes? Preguntaron lo mismo. Ya. Jacqueline nos dice, qué pena, no alcanzaré a hacer la pregunta por el audio. Pero puedes hacernos la pregunta ahora, Jacqueline. No puede escribirnos, todavía tenemos tiempo. La hice más arriba. A ver. Ah, ahí en el chat, Jacqueline. En espera de aprobación para hacer la pregunta. Ah. Ah, lo que pasa es que los micrófonos de los participantes están desactivados, Jacqueline. Tienes que escribirnos, por favor. Ah, lo del reporte anual. Jacqueline, ¿Hay algún complemento? ¿Qué sistema utiliza para saber? Ah, es el primero que está aquí en las preguntas. Sí. Manager Time. Ya. Okay. Ya, como les comentábamos, vamos a elevar entonces al área técnica la consulta si se puede generar algún reporte que te pueda permitir hacer esa gestión. No hay ningún problema con eso. Sí, por lo general los informes están más relacionados al actuar de la cartola o los movimientos de la cartola. Sí. La mayoría de nuestros informes al menos están enfocados en eso. Así que lo vamos a conversar, Jacqueline. Perfecto. Listo. Hacemos una pequeña encuestita última, ¿sí? Por si ahí aparece alguna pregunta, aprovechamos. Vamos a iniciar esta pequeña encuestita. Nos dicen sí o no, si les gustaría recibir contacto de algún de nuestro equipo comercial para obtener más información de nuestras soluciones. Recuerden, FlexLine ERP, Manager ERP o Time, como lo conocen algunos también, y Manager Más.
Ahí Richard puede poner su sí al tiro si es que era comercial el contacto que necesitaba. Aprovechando que lo había preguntado. Pedro nos dice, creí que vamos a ver algún ejemplo práctico. Pedro, tenemos seminarios ya hechos con los procesos de conciliación bancaria de nuestras soluciones y están en la academia. ¿Ya? Así que pueden registrarse ahí, los pueden buscar por el producto y lo visualizan. Tanto de Manager Time como de Manager Más. El de Flameline se los quedamos debiendo para una próxima oportunidad. Recuerden que el tema que estamos viendo hoy es siempre del enfoque contable, ¿cierto? Como adicional, vamos también haciendo la asociación a nuestras soluciones. Práctico no puede ser, porque como tenemos 3 soluciones, ¿cierto? Por ahí se podrían marear, ¿ya? Pero ya están realizadas, tenemos tutoriales, tenemos artículos que les compartí más arribita ahí desde nuestro centro de ayuda, y también tenemos que en el año pasado. ¿El año pasado? ¿Fue? Sí. Octubre, agosto creo que fue octubre por ahí. Tuvimos un seminario práctico de la nueva funcionalidad en el caso de Manager Más, ya que era nuevito esta funcionalidad. Tenemos en la academia justamente ese seminario por si quieren revivirlo, por si quieren descargar también el material de esa presentación, ¿sí? Ahí sí que fueron ejemplos, se mostró directamente cómo funcionaba, así es que si tienen Margarita y Pedro, si tienen Manager Más, ahí pueden ir a nuestra academia para poder inscribirse en el seminario de conciliación bancaria de Manager Más. ¿Ya? Si no, también están disponibles los tutoriales en video y los artículos en nuestro centro de ayuda. Perfecto, ahí a Jacqueline la vamos a dejar ahí con un asterisquito, ¿cierto? Para contactarla en caso de, para lo que dice del tema anual. ¿Qué se viene para más adelante? Les decíamos al principio, cuando estábamos en la parte de conversación, ¿cierto? Les decíamos al principio que estamos realizando estas actividades una vez a la semana. La próxima semana, jueves 16 de marzo, a esta misma hora, a las 3, vamos a tener como webinar la importancia del RP para la declaración de renta. Ahí también vamos a hablar en forma genérica, por ahí vamos a dar algunos tips particulares en nuestros 3 sistemas, pero siempre el tema enfocado en forma general. Luego, la siguiente semana, ¿cierto? Tenemos el webinar de principales diferencias entre IFRS Full y PYME, para que también ya se vayan acostumbrando a estos temas. Por ahí hicimos también algunos seminarios para Manager Time y Manager Más de cómo trabajar con IFRS, ¿cierto? Así es. Ya, así es que ahí vamos a ir viendo. Tiene problemas la página, dice 404. ¿Cuál página, Bernarda? Bernardo, si está intentando ingresar a la página de la academia, es sin el www, es academiamanager.cl, directo. Vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a poner entonces el link de la academia y les dejo también nuestro mail para si tienen alguna duda directa de la academia. Les dejo para los que se quieran inscribir en nuestro webinar de la importancia del RP para la declaración renta. Ahí está el primer link. Se pueden registrar inmediatamente y después el mismo sistema les hará el recordatorio. Pueden sacar inclusive una cita para que sí quede agendado. Y por acá les dejo entonces las principales diferencias entre normas IFRS, Full y PYME, que por ahí se cree que son todos iguales y no. Hay un tratamiento especial para cada tipo, ¿verdad? Ahí están los 2 links, ya se pueden registrar, ¿cierto? La próxima semana y la subsiguiente. Ya. Bien. Perfecto. Le agradecemos su participación el día de hoy. Ahí de todas formas en la presentación tienen el código QR directo a nuestra academia, por si les es más fácil. También. Saque su telefonito ahí, Exacto, lo escanea.
lo escanea. Les damos las gracias por participar y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que estén muy bien. Ahora, para finalizar, ¿cierto? Les damos las gracias por su participación, por su tiempo. Ahí los esperamos la próxima semana. Escríbanos, háblenos, ¿cierto? Qué temas también les gustaría saber. Y al cerrar ahora la sesión, les va a quedar una pequeña encuestita de 3 preguntas para ver cómo estamos haciéndolo, cómo, si quieren otros temas o que si necesitan algo de nosotros, ¿cierto? Visítenos también en la academia, los estamos ahí esperando gustosos. Para los que vienen por primera vez, los esperamos entonces más seguido. Para los que nos acompañan regularmente, les seguimos agradeciendo entonces su paciencia y su participación. Que estén muy bien. Chao, chao.